Hola a todos, bienvenidos a este nuestro cuarto episodio de la tercera temporada del podcast de Tu Tribu Estelar, donde vamos a conversar nuevamente junto a Nati y a Pau de un tema que, si bien se conecta con lo que hemos ido hablando a lo largo de esta temporada, avanza un poco más a un territorio que nos invita a habitar nuestro cuerpo emocional. Aquel territorio donde las emociones no se piensan, se viven, se presentan, donde cada sensación es un mensaje, las tensiones nos hablan de una historia y todo esto se va tejiendo progresivamente en cada una de nuestras partes. Es sin duda una dimensión clave en relación a lo que hablábamos el capítulo anterior de la autoescucha, del conectar con nosotros mismos, del ir comprendiendo, pero avanzando un poco más a entender esto más allá de lo somático, sino que entender cómo nuestro cuerpo es también un escenario emocional. Desde ahí es que me gustaría comenzar preguntándote a ti, Pau, esta ocasión, cuando tú piensas en el cuerpo emocional, en las emociones que se manifiestan en tu cuerpo, ¿cuáles son las que más rápido para ti se manifiestan? ¿Qué emociones se graban más rápido en el cuerpo o se muestran más? Hola a todos. Eh, sí, ¿qué emociones se muestran más rápido? Creo que generalmente durante mucho tiempo se grabaron más rápido las emociones negativas. Durante mucho tiempo se grabaron esas emociones las cuales causaban dolor, las cuales causaban este malestar, el desagrado, el llanto, la pena, la frustración, el miedo, sobre todo el miedo a avanzar, el miedo al verme, al reconocer, el miedo al enfrentar cosas y que al ir caminando la vida durante ciertos momentos o durante ciertos episodios, mi cuerpo las iba reconociendo y se iban activando ciertas cosas en mí. Se iban activando ciertos anticuerpos, por Mm, decirlo de alguna forma, como que se iban así como que mi cuerpo entra en modo alerta y de cierta forma hasta el día de hoy se va sintiendo esto, no siempre, porque claro, he ido esta cebolla, la he ido limpiando, la he ido lavando, la he ido nutriendo, la he ido, ¿cómo se llama? Cada capita la he ido sacando, las cuales de repente se empiezan a aflorar algunos miedos y hay ciertas personas que igual o uno inevitablemente los conocen y te activan ciertos puntos porque te conocen, entonces saben dónde activar y saben dónde a ti te duele. Pero también he tratado de ir usando la inversa en este último tiempo y ir reconociendo e ir reconectando estas emociones con el aprendizaje, con el ir reconociendo de que ha sido importante y de que esto me ha llevado a otras posiciones, otros caminos, otros lugares a los cuales he pertenecido y en los cuales me siento más nutrida y que quiero estar. Por ejemplo, el reconocer que me ha llevado a conectar con otras personas que son buenas en mi vida, a conectar con personas que me nutren, a conectar con la alegría, a conectar con el gozo de el querer experimentar cosas buenas, porque, o nuevas, mejor dicho, porque de repente cuando las primeras sensaciones son tan malas, uno dice, ya no quiero probar cosas nuevas porque el traguito amargo queda. Entonces he aprendido que las cosas buenas depende de cómo las vea, es que también pueden ser buenas. También me pueden traer alegrías, también me pueden traer esta sensación de confort, esta sensación de sentirme bien conmigo misma y de que estas cosas nuevas, por ejemplo, cuando decimos ya no creo en las amistades, eh, y cuando te llegas y te presentas y te atreves a decir, hoy merezco, porque empecé a trabajar con esto, hoy merezco atraer amistades verdaderas, hoy merezco atraer amistades que realmente me nutran, amistades que son buenas para mí, que son fieles para mí, llegan estas hermosuras de Tu Tribu Estelar, po.
Entonces llegan estas personas en las cuales me voy conectando y ahí está el lenguaje de cómo voy transformando la emoción que he ido trabajando a través de las barras que llegaron a un momento de mi vida a cambiar este switch y dejar de pensar en el negativo para empezar en el positivo y decir, no, esto no es lo que merezco, no me merezco estas cosas malas, me merezco estas cosas buenas, estas emociones positivas que me van a traer cosas y situaciones positivas. Es como empezar a ver cómo las emociones van funcionando como un sistema de traducción en el cuerpo, porque tú ahí nos ibas contando cómo frente a ciertos estímulos nos vamos condicionando a que ciertos estímulos traducen ciertas emociones y por lo tanto ciertas reacciones. Cuando lo ibas relatando me acordaba de una sesión de terapia que tuve hace una semana más o menos, donde la persona me comentaba que en su adolescencia, en este periodo de, de ir conquistando al otro, del romance, de ir a acercarse, ocurre una situación que el padre de la otra persona eh, lo echa y de una manera muy agresiva. Entonces esto queda grabado en sí y el tema es que cada vez que activa esto de voy a ir por lo que yo quiero, se ve restringido, se ve restringido a limitarse porque va a ser agredido. Entonces toca justamente lo que tú dices, Pau, como ir desprogramándonos, ir mirando estos comportamientos automáticos, cómo aprendimos a traducir ciertos estímulos en ciertas emociones para ampliar nuestro mapa. Pero para eso tenemos que ir también conectando con esas sensaciones, que también es todo un camino. Es algo que tú, Nati, comentas mucho, el cómo ir anclando estas sensaciones y traduciéndolas en nuestro lenguaje interno. Sí, po. De hecho me pasa que recordé mucho mientras hablaba, recordé mucho el podcast anterior, no me acuerdo si el pasado o antepasado, que hablábamos, y yo empezaba a mirar y decía, y mientras la Pau contaba, yo decía, por Dios que a mí me costó reconocer las emociones. Y hablábamos de eso, ¿no? De antes de entender lo que me pasa, tengo que saber qué es lo que estoy sintiendo para poder ponerlo en palabras, ¿no? Y claro, es ir viendo todo este proceso de las emociones, qué es lo que me pasa a mí y cómo lo estoy viviendo, desde dónde, qué es lo que me pasa, qué nombre le pongo a esto, cómo lo puedo expresar, qué emoción es esta, es que realmente la reconozco, es que realmente entiendo lo que yo siento, es que esto es miedo o es ansiedad, porque en el relato de la Pau también me pasaba que yo decía, wow, cómo expresar eso que te limita, ¿no? Ese miedo a avanzar, a esas cosas nuevas, cuando yo soy el opuesto, pero en base a las mismas emociones. Yo, ojalá todo sea nuevo, ojalá Cambio, todo... cambio, cambio. Cambio, me encanta, me cambio de ciudad, me cambio de país, no tengo problema con los cambios, a mí me encantan los cambios. Amo los cambios, los disfruto, porque me encanta eso de conocer la gente nueva, pero eso también tiene que ver con quizás un miedo, y eso me hizo cuestionarme mucho en tu relato, un miedo a acostumbrarme a estas rutinas y a estas cosas más fijas, ¿no? Como establecerme realmente en un lugar. Entonces, ¿dónde está ese miedo? Claro, ¿por qué me pasa eso que como que me cuesta establecerme? Como digo yo ahora, como que ya he pasado mucho tiempo aquí, me pican las manos, me pican los pies, y yo ojalá pudiera partir y volar y ir a conocer un lugar nuevo. Porque me encanta todo lo que eso implica, me fascina, me vuelve loca, me inspira, de hecho. Me encanta conocer a la gente, me encanta entender cómo viven, me gusta conocer los lugares entendiendo realmente la idiosincrasia y cómo vive la gente en ese lugar específico. Amo eso, esos cambios, me encantan. Pero también por eso tiene que ver con esos miedos y lo que a uno le va pasando.
Y ahí está el tema de cuánto conocemos las emociones, cuánto validamos lo que estamos sintiendo y cuánto en realidad no nos estamos distrayendo en estas aventuras, por ejemplo yo, en estas aventuras de todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, o la Pau en esto de no me atrevo a dar el paso porque me puede pasar X, porque la experiencia dice que. Entonces, claro, Interesante es lo que dices, porque si te fijas, vas planteando cómo las emociones van marcando nuestras decisiones al final. Y que cada exacto. persona, frente a un mismo estímulo, puede reaccionar de una manera muy distinta por lo que has aprendido, por lo que de manera condicionada fuimos traduciendo, ¿no? Porque eh, cambio puede generar miedo, puede generar asombro, excitación, ansiedad, curiosidad, puede ser muchas cosas. Pero en este ir conociéndonos, obviamente, claro, uno puede ir recurriendo a entender en términos colectivos cómo se siente cada emoción, pero eso lo tenemos que llevar a nosotros, a nuestro propio diccionario y decir, ok, yo cómo siento esta emoción, cómo reacciono yo frente a esa emoción. ¿Qué le pasa a ¿Cómo- mi cuerpo? exacto, cómo mi cuerpo habla, porque hay gente que está discutiendo y se pone a llorar. Y no es porque tengan pena, es porque tienen rabia o porque tienen impotencia. Y eso es algo que comúnmente, bueno, a mí en la adolescencia me pasaba mucho, pero yo en la consulta lo escucho mucho, o sea, es que no, que yo no puedo pelear porque si yo peleo me pongo a llorar. Entonces ahí hay una respuesta frente a una emoción que uno tiene que de alguna forma entrar a trabajar, como la Pau decía, como ir sacando capitas de por qué se generó esta unión, ¿no? De la rabia y llanto. Y ahí hay ¿Por algo qué súper vado? importante. Exacto. Ahí hay algo súper importante. Una vez una psicóloga me comentó de que, claro, porque generalmente la mujer es la que tiende a llorar cuando discute, cuando está en yo muchas veces a mí me pasaba, de hecho la gente que sabe cómo atacarme, por decirlo, como que me quiere lastimar realmente, sabe por dónde entrar desde ahí. Mm, Hoy día ya no es de como esta rabia del no poder, es porque generalmente uno llora por esta rabia del no poder, el no poder, no te escuchan. Y mm, es por eso mismo, es porque muchas veces las voces de las mujeres fueron silenciadas. claro. ¿Cuántas veces fuimos silenciadas? Y cuando discutimos no nos escuchan. Entonces, o sea, no estoy diciendo que hoy en día no nos escuchan, sino que está esta Hay una memoria. sensación desde Una una memoria, memoria justamente. generacionalmente que sentimos que viene, que es lo que hemos hablado en otros capítulos desde las constelaciones familiares, que viene, que nuestro linaje ha sentido que nuestra voz no es importante. Entonces, que la voz de la mujer no es importante, ¿por qué? Porque es mujer. Mm, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta impotencia y que muchas veces lloramos y no sabemos de dónde viene este llanto, porque viene esta rabia. Si estamos hablando y la otra persona no está escuchando y a veces cuando lloramos y está esta impotencia, al final no logramos con claridad el mensaje que realmente queremos exponer. Entonces, desde ahí es donde viene y desde ahí es también donde el cuerpo lo va sintiendo y desde ahí donde terapéuticamente también lo vemos con una sanación de origen, desde las constelaciones, donde vamos armonizando y vamos viendo por qué es el sentido. Y como decía Lu, decía la Nati, no todos sentimos iguales. Que yo llore por una situación en específico no significa que una compañera, que un conocido o una conocida esté llorando por lo mismo que el mismo motivo que yo estoy llorando. O no significa que tenga pena o que tenga rabia por la misma situación en la cual yo estoy llorando. Porque son situaciones, son experiencias, son linajes, son circunstancias totalmente distintas y son puntos de vista distintos, los cuales a veces son necesarios comprender y son necesarios visualizar mucho más allá para poder examinar y poder ver qué hay en el trasfondo, desde dónde nos aprendemos a conocer, desde dónde realmente estamos situados para poder salir al mundo.
Y eso nos habla de cómo hemos aprendido, conectado, y esto que tú dices, Pau, de la memoria, inevitablemente se cruza, pues lo vamos heredando, lo vamos aprendiendo, inconscientemente lo vamos adoptando, pero esta forma en que nos relacionamos con nuestras emociones va formando nuestra identidad, la podemos transformar, o sea, podemos ir haciendo una alfabetización, aprender de las emociones, que yo suelo sugerir eso, así como empieza a aprender, ¿no? Eh, ¿Qué es cada emoción? ¿Cómo se siente cada emoción? Para que la vayas identificando. Porque buscamos en una gestión emocional ideal es que las emociones sean asertivas. No es que no existan o que las controles, porque todas las emociones son parte de nosotros y no podemos como dejar solamente expresar las armónicas y las otras silenciarlas. Todas tienen su lugar y tienen que tener su canalización, ¿no? Hay que sacarlas de alguna forma, pero que sea lo más asertivo para no dañar al otro ni dañarnos a nosotros. Pero de pronto hay tanto desconocimiento en función de cómo funcionamos individualmente, que cuando tú hablabas, Pau, me acordaba de una entrevista que le hicieron a un futbolista muy famoso, a propósito de todo este tema mundialero que se van levantando, porque obviamente es tema de lo que se habla, pero un futbolista neurodiverso está en una entrevista y el entrevistador se emociona por algún tema que están tratando y se pone a llorar. No abiertamente, sino que como que se trata de calmar hasta que se pone a llorar. Y este futbolista lo mira, así como, no, tú ves su postura y es como, no sé qué hacer, y se pone a reír. Entonces había gente que comenzaba así como, pero ¿cómo se burla del otro que está llorando? Y es como, no, no es eso. Es que ante el nervio, la sensación de cómo abordo esto, tiro de alguna forma como expreso un reflejo de una emoción para tratar de regular la tensión del ambiente, pero que no es algo asertivo. Pero si yo no aprendo a leer lo que le pasa al otro, claro, dicen, no, qué pesado, cómo este gallo se ríe porque el otro, porque de hecho así como que además se estira, ocupa mucho espacio y tiene una risa que es una risa nerviosa. Y eso obviamente tiene que ver con cómo él dentro de su neurodiversidad fue aprendiendo a gestionar sus emociones, y eso es lo que uno puede ir trabajando, seas neurodiverso o no. Claramente en la tribu hay mucha neurodiversidad, pero, eh, pero independiente de eso, a todos nos toca esto, porque va forjando nuestra identidad y de repente hay personas que dicen, no, es que yo no puedo gestionar con eso, no puedo ver a una persona llorar, porque si no me rompo. Entonces hay que empezar a trabajar en qué pasó en ese mapa emocional. O darse cuenta también, que creo yo que es súper importante, que es una parte que a mí me pasó, digamos, que es entender que hoy puedo reconocer una emoción, pero que quizás más adelante, no sé cuánto tiempo, en la medida que voy experimentando estas emociones, me lo permito, van aflorando nuevas que a lo mejor para el mundo son normales, pero yo no las reconocía en mí. Claro. No sabía cómo las sentía. Entonces entender, y ahí es donde también el término de ser compasivos con el otro, porque está bien, tú puedes tener un manejo importante de las emociones, pero sin embargo yo no, me cuesta más, y a lo mejor hasta hoy llevo, no sé, supongamos de 100 emociones, y yo en mí reconozco 30 con suerte, y cada día voy aprendiendo una nueva y me descoloca y me descompone, o no sé qué hacer con esta nueva, porque tengo que ponerle un nombre y me cuesta. Y es parte de, porque, o sea, es cuando hablamos de las herramientas, es tan fácil cuando decimos es lo que hace, cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, es exactamente lo mismo. Cada uno hace lo que puede con las emociones que tiene, porque no todos contamos con la misma cantidad de emociones, y a lo mejor, inclusive a lo mejor alguien puede tener más emociones de las que a lo mejor sabemos nombrar. Inclusive, inclusive es eso, y que a lo mejor ni siquiera podemos como decir cuántas emociones realmente tenemos. Entonces, y no es que esté mal o esté bien, sino es que simplemente cada persona tiene el proceso. Por eso cuando a veces
hablamos de la crianza consciente. El preguntarle a la persona, y no solamente con los niños, sino también con el adulto, ¿quieres que esté aquí? ¿Necesitas algo de mí? ¿Quieres tu espacio? ¿Quieres estar solo? Funciona para todos, no solamente funciona para algunos, porque cuando estamos viviendo una emoción que es difícil, algunos sabemos sobrellevarla, otros no sabemos cómo sobrellevarla, y a veces desde la risa podemos pasar al llanto muy fácilmente. Y eso no significa que estemos mal. Eso no significa que muchas veces decían que hay que lunático o que lunática. No, eso no significa eso. Eso significa que estoy sintiendo más de lo que soy capaz de sobrellevar. O a la inversa, pasar de la risa al llanto. Claro. También. Entonces, no hay un límite con respecto a eso. Entonces, y ahí es donde el tema de las emociones, siento que es un abanico tan grande, porque muchas veces, como no lo vemos, también como lo espiritual, como no lo vemos, siento que muchas veces lo dejamos de lado. Lo dejamos de lado porque al no verlo no es importante. Entonces, al no verlo, no sabemos si es como, no, es que el esguince lo puedo ver, sé que está cojeando. Bueno, y hay personas que a pesar de que están cojeando, ni el esguince aún así les importa. Entonces, imagínate la depresión, imagínate aún así las enfermedades que pueden llevar en sí la parte emocional con la que podamos estar viviendo. Que son puntos de vista los cuales a veces necesitamos estar sostenidos, sentirnos sostenidos. Y está bien pedir ayuda, está bien mirar al lado y decir, ¿realmente cuento con alguien? Y si veo que cuento con alguien, puedo decirle, ¿sabes qué necesito? Si puedes venir. Cuento contigo. Y si no cuento con nadie, ver la posibilidad de pedirle ayuda. O darme cuenta de con quiénes me estoy rodeando. Y por eso también es súper importante entender el término, y yo esto creo que lo voy a recalcar en este capítulo, que es el término de ser compasivos, no solo con el otro, sino que con uno mismo. Porque de acuerdo a los términos que tú planteas, es que si no tengo a nadie, es cómo he creado mi entorno, qué entorno estoy creando para mí, con qué tipo de personas me estoy permitiendo rodear y por qué esas personas no están disponibles para mí, qué es lo que yo estoy haciendo para mí, qué es lo que yo estoy permitiendo, dónde están mis límites y dónde está lo que yo, sí, lo acabo de decir, permito, ¿no? Y entonces es súper importante el término de ser compasivo, porque a lo mejor hoy yo recién me doy cuenta. Lo importante es que me di cuenta que puedo generar los cambios, pero el permitirme experimentar esas emociones también es de una forma pausada, porque tengo que ir experimentando y entendiendo cada una de las emociones. Porque hay que entender que en términos sociales, hace muy poco, de hecho yo creo que en la generación de nuestros hijos, recién están los niños entendiendo, las generaciones o las madres están entendiendo lo que es la educación emocional y la importancia que esto requiere en la vida de cada persona. Entonces, ¿por qué ser compasivo? Porque no hay que olvidar que nuestros padres, nuestros hermanos, mi generación, que es 10 años más grande que ustedes, siempre recibió el tema de los niños no lloran, los hombres no lloran, no llores. Entonces, ¿por qué tengo que ser compasiva? Porque el hombre que tengo al lado fue seguramente educado de esa manera. Y yo tengo que ser compasiva en que él vaya reconociendo sus emociones, enfrentando sus miedos, su educación social, para que diga, perdón, quiero llorar, ¿cachai?
me siento mal, no estoy bien, necesito, ¿cómo saco esto? Al hombre se le ha permitido solamente sentir rabia, alegría, y listo. Y y hay un abanico es el bastante más abanico. profundo que eso. Sí. Entonces, por eso es tan importante el tema, y yo recalco, el tema de ser compasivo y no en la inmediatez. Cada uno toma su tiempo y su recorrido, y cada uno tiene un tiempo diferente. Y validar también, el validar, el decir que está bien lo que se está sintiendo, porque claro, una cosa es lo que tú hablas que está súper, pero el reconocerse y el que se den cuenta, los niños, nosotros, los hombres, quien sea, el validar que está bien. Está válido, es válido que nos sintamos rabia, es válido que estemos tristes, es válido que si vemos, no sé, por ejemplo, yo hoy día vi un perrito que estaba cojeando en la calle y te juro que me dio pena, y es válido, porque a mí me dio pena y está bien porque es mi sentir, no es que esté sobreexagerando, porque hace un tiempo atrás, llegó una consultante en la cual me decía, es que yo no puedo sentir. No, es como que no me permito sentir, no puedo, pero ¿por qué? Y empezamos a indagar, a indagar, a indagar. No es que yo salió un hecho y es que cuando ella lloró en un momento, le dijeron que era porque que ella quería llamar la atención, quiere ser el centro de atención. Entonces cada vez que ella quería reír, llorar, ¿cómo se llama? O sentir alguna emoción en particular, es que tú quieres llamar la atención, es que tú no eres el centro del universo, es que tú estás No siendo eres muy florerito. egocéntrica, tú no eres exactamente, tú no eres florerito, esa es la palabra que ocupo. Y porque Entonces, y seguramente niña era alegre, era extrovertida, no eres centro mesa, claro. entonces todas esas cosas las fueron apagando, apagando, y no tomar su vida. Entonces llega un momento en el cual se da cuenta y las circunstancias de la vida y todo lo demás llegan a darse cuenta de que hay un abanico de emociones y que estaba bien sentir, pero porque llega una persona, la cual era muy emocional a su vida, que claro, tampoco lo dejaron sentir, pero él sí se permitió sentir. Entonces, pero ella no entendía aún así. Entonces, ahí empezamos a hacer este trabajo del que era necesario y que el llorar no era llamar la atención. El llorar era una descarga. El llorar era el poder ser ella misma para que pudiera liberar lo que la estaba ahorcando, lo que sentía ella que no podía liberar. Entonces desde ahí empezó a trabajar. Es que claro, Pau, lo que tú vas diciendo tiene que ver con la importancia de cómo vamos nombrando lo que sentimos y cómo el lenguaje de las personas que nos criaron, de nuestro entorno, se va de alguna forma volviendo parte de nuestro diccionario interno. Y entiendo que si yo expreso mi malestar, estoy molestando, que si yo lloro, soy una histérica o que no soy suficientemente hombre, porque eh, de alguna forma todos hemos vivido, Dramática. claro, hemos vivido como sociedad el que se nos pongan distintos epítetos según nuestras emociones, porque no se ha entendido como algo natural. Pero esto tiene que ver también con cómo como sociedad nos vinculamos con las emociones. Hay un tema muy significativo que, bueno, que dentro de un diplomado en el que yo he estado, lo hemos conversado harto, que es el tema de, a nivel cultural, Latinoamérica y la culpa, como memoria. O sea, también esa es una emoción muy presente. Pero Y qué importante lo que estás diciendo, las memorias de nuestra Latinoamérica. entonces, que es una emoción que de alguna forma nos visita y no siempre la gestionamos bien, y para eso tenemos que aprender a nombrarlas.
Y a veces nuestro lenguaje, tampoco, a propósito de lo que tú dijiste antes, Nati, de esto de tengo que darle un nombre, pero a veces no existe un nombre en mi lenguaje, hablo el castellano, el que hablen, para denominar esa emoción. De hecho, para mí es muy latente el tema, a mí me gusta mucho la bossa nova, y en portugués hay una palabra, además que deben haber más, pero que no tiene traducción al español, que es saudade, que tiene que ver con una tristeza profunda que se asocia a una añoranza, pero es como cuando tú das esa traducción, la persona que habla portugués como sí, pero no es totalmente eso, porque tiene que ver con una descripción que dan desde su lengua a una emoción. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me ha tocado hacer terapias en inglés, que también a nivel de nuestro lenguaje, el español, tiene mucho más recursos emocionales que el inglés. Entonces también de repente nuestra propia lengua nos puede restringir y las palabras que utilizamos, si tenemos un vocabulario más acotado, obviamente la forma de poder traspasar lo que sentimos va a ser limitado y va a afectar a cómo nos percibimos. Y vamos a llegar a estos tan comunes que es como que sienten, no tengo idea, no sé qué es esto. Por eso también es tan importante, fíjate que algo que aplico yo desde la experiencia, ¿no? Y pasa algo muy parecido, hay algo que escribiste que también pasa cuando uno canaliza y cuando aprendes a canalizar, que es, te falta vocabulario para poder expresar todo lo que recibes, para hacer esta traducción. Y eso es real, porque hay muchas cosas que uno no tiene el cómo. ¿Cómo abordar esto? Que es, por ejemplo, yo lo hago mucho con la bitácora, y cada día yo siempre voy cambiándola, depende del grupo, ¿no? Pero siempre la voy perfeccionando en estos términos. La persona, hay veces que es tan fuerte el no saber, no reconocernos cómo habitamos algo, que es, por ejemplo, en un duelo. En un duelo. Eso es muy general. ¿Qué pasa cuando tengo pena? Cuando un ser querido se nos adelantó, ¿verdad? ¿Y qué pasa conmigo? Pero escribo, es entender que en esta autovisualización, en el entender cómo está mi corazón. Y no desde lo emocional, desde lo físico. ¿Está palpitando más rápido? ¿Está palpitando más lento? ¿Qué le pasa a mi piel? ¿Dónde, en qué parte del cuerpo siento el dolor? ¿Dónde está habitando ese dolor? Y eso, si yo comienzo a hacerlo con cada emoción que voy sintiendo, a lo mejor no lo tengo en palabras, pero puedo describirlo, por ejemplo, físicamente. Claro. Cuando me enamoro, ¿por qué dicen que uno cuando se enamora, cuando tiene este primer contacto con esta persona que tanto te gusta o algo pasa, este momento mágico, ¿no? Mariposas en la guatita, en el estómago. ¿Qué es lo que pasa? Porque me pongo nerviosa, se pone esto. ¿Qué más pasa? Me pongo a tiritar, me pongo nerviosa, la piel se me eriza, tirito, me da frío, a otra gente le da calor. ¿Qué es lo que está pasando en tu cuerpo? ¿Cómo se comporta? Ir reconociendo eso ya es ir poniéndolo en palabras. Es ir entendiendo cómo mi cuerpo está reaccionando. E ir reconociendo lo que hablábamos, no todos reaccionan de la misma manera, pero ir reconociendo esta parte física de cada una de nosotras que nos producen estas emociones, o el ir reconociendo, o me quedo débil, necesito atenderme porque tengo tanta pena o tengo tanta miedo que se me quita la fuerza. Y ir viendo qué es lo que pasa conmigo, permitirme eso es cuando uno dice reconócete, veo qué emoción, qué es lo que me pasa, tengo alegría, tengo tristeza, tengo lo que sea que sienta, y qué pasa en mi cuerpo,
qué pasa en mi mente, qué pasa en mi guata, qué pasa en mis piernas, en mis manos, sudo, no sudo, tengo frío, tengo calor, mi pelo, todo. Y eso hace que yo pueda ir reconociendo cómo habita esa energía en mí. Es súper importante eso, porque eso también nos va llevando a este autoconocimiento, porque empezamos a darnos presencia a nosotros mismos. Hacemos estos actos de presencia para poder sentirnos, identificar, aprender a conocer nuestro clima emocional, porque también cada persona tiene como una suerte de clima emocional interno. Hay personas que son más abiertas, hay personas que son más cálidas, más introspectivos, hay personas que son súper expansivos o creativos o curiosas, en fin. Hay como un tono, como base, podríamos decir, en cada persona, que uno lo va identificando y también ahí vas viendo las alteraciones, pero todo nuestro cuerpo reacciona. Ustedes saben que yo hace muy poco atravesé la muerte de una tía muy, muy amada. Y si bien nosotras no nos pudimos ver cara a cara, pero sí estuvimos conversando y todo eso, hay algo que yo no les comenté, que me di cuenta con la pena que se me alisa el pelo. Sí. Se me alisa el pelo así. Y era así como, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así como, yo, mis ondas despeinadas? No, sí, pero como que me hubiese pasado Liso, la liso. plancha. Sí. Entonces, Fíjate que eso mismo, perdón, pero eso mismo le pasó a mi hija mayor cuando su papá se fue primero del país y que estuvo muchos meses separada de él. Ustedes saben, mi hija es crespa, sí, crespa, 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 súper crespa. Bueno, ella quedó lisa. Lisa, lisa, lisa. Estuvo casi un año lisa y se le oscureció el pelo increíble. de la pena que tenía. Y cuando volvió a ver a su papá, demoró casi otro año en recuperar no solo sus rulos, sino que también el color. Y cuando está muy, muy, muy alegre, efectivamente, el color también le cambia. Sí. Entonces, claro, fue como mirarme y decir, ¡ay, qué increíble cómo me afectan las emociones! Porque yo eso observo mucho en los otros. Hay personas que según la tristeza se les bajan un poquito las orejas o les suben con la sorpresa, las cejas. Me encanta a mí, ustedes saben, el análisis de lo no verbal. Pero eso fue muy tangible porque yo sé muy poco, me permito vivir mis duelos con todo. Porque antes era como agarraba toda esa emoción, la metía en un saco y lo tiraba al fondo del mar. Y no sé. Pero justamente fue cuando muere la Violeta, mi gatita, la gatita que teníamos con mis papás. Ahí me permito llorar, pero así, porque antes era como muy comprimida. Bueno, también tiene que ver con todo el trabajo que iba haciendo hasta que esto ocurre. Y me lo lloré todo. Bueno, y de ahí los duelos que he ido viviendo, las situaciones las saco con llanto total, llanto que en mi vida no se había visto. Y claro, cuando pasa esto con esta tía, yo les dije, me lo lloré, pero todo, 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 todo. Y de verdad que después de permitirme vivir el proceso y desconectarme de un poco del mundo, etcétera, y todo lo que uno necesita o que yo necesito para vivir mis duelos, mi pelo volvió. Pero fue así, fue súper loco, de verdad, darte cuenta cómo esto que a veces uno conoce desde la teoría o de cómo vas acompañando a los otros, se expresa a nivel interno de una manera tan tangible. Porque es como fui a donde mis papás, recibí la noticia cuando estaba fuera de casa, entonces cuando llego a ver a mis papás, era como, ¿qué te pasó? Y era otra persona, una persona lisa. Qué fuerte, sí. Y en esto de conocer el clima, lo que decía antes, vamos a poder notar las diferencias. Que tal vez antes me pasaba, Pero no te das cuenta, pero no, no no era ponía como, ay, atención. mi pelo está rebelde hoy día, pero no lo asociaba a la emoción. Que no la veías, porque no veías la emoción, porque no eras consciente de que había una emoción dentro tuyo. Y eso es lo que nos pasa cuando no vemos nuestra propia emoción y cuando nos callamos.
nuestro cuerpo siempre reacciona de alguna u otra forma. Y el cuerpo se va a expresar y va a buscar la forma de salir, de decir, en el cambio del tono de voz, alisándose el pelo, aclarándose el pelo, los ojos con un brillo distinto. Nosotros generalmente decimos, algo te pasó, los ojos los tienes distintos. Siempre Tan generalmente son opaco, los tan ojos triste. tan opacos, tan tristes. Generalmente esos son los primeros rasgos que notamos. Pero cuando notamos en otros, nos preocupamos, como decía la luz, nos preocupamos de nosotros mismos. ¿Qué rasgos están cambiando en nosotros para fijarnos en nuestras propias emociones? Porque eso es lo primero. Porque a veces, como hablamos en otros episodios, el pasto del vecino siempre es más verde. Pero nos estamos preocupando de nuestro propio pasto, que es la invitación de todos nuestros episodios. Sí, Es de hecho, perdón, preocuparnos, más bien, en vez de preocuparnos, ocuparnos. ocuparnos. Sí. Muy bien, sí, ocuparnos. No estamos ocupando de nuestro propio pasto, no estamos ocupando de nuestro propio sentir, de que si estamos comiendo más o si estamos comiendo menos, o desde qué forma estamos comiendo, o desde qué forma nos estamos sintiendo, cómo estamos durmiendo, cómo estamos sintiendo. Entonces, con estas pequeñas cosas para llegar a cómo sentimos, porque nos olvidamos, pero ¿cuánto tiene que pasar para sentirlo físicamente? ¿Es necesario olvidar tanto para llegar a sentirlo físicamente? Y creo que esa es la invitación, es una invitación súper potente, porque, bueno, nosotras lo hemos sentido físicamente acá presente, y creo que nadie debería llegar a sentir la emoción físicamente al momento de que no nos hacemos cargo. Entonces, es ahí un poco el llamado del que nos hacemos cargo de la emoción, nos hacemos cargo desde la emoción, desde hacemos responsables, no culpables, no desde la culpa, desde el abrazarnos, desde el tenernos compasión, como decía la Nati, desde el vernos, desde el reconocernos, desde el mirarnos con amor, con Permitirnos ser. gratitud. Exacto, desde agradecernos porque nos permitimos sentir, porque por ejemplo la luz se permitió verse con el pelo liso y se dio cuenta de que estaba pasando por un duelo, porque a lo mejor si no, no lo hubiera visto. Claro, porque está más receptiva al verse, pero en otro momento a lo mejor no lo hubiera visto. Y es que además tiene que ver con, al identificar la emoción y ponerle la atención y mirar cómo cada quien reacciona, vamos generando como nuestro propio código. Entonces, para mí eso como que ya quedó súper claro. O sea, si algo, yo lo había visto cuando me resfrío, lo primero que me avisa que me voy a resfriar es el pelo. Tengo un pelo bastante salvaje. Wow. Sí, ahí, pero ahí no hay forma Cuando te enojas, y cuando te enojas se para Claro, así. se deben parar todos los que no me doy cuenta. Pero Para el tema correr, es que- digo yo, la próxima vez. pero el tema es que la emoción se expresa siempre en el cuerpo físico, se muestra, queramos o no. Y por eso de repente tenemos que ponernos rígidos para que no salga cuando la tratamos de controlar, porque, ya sea porque no es un momento asertivo o porque no lo permitimos, ¿no? Pero el tema es que esta emoción necesita un flujo, eso siempre lo decimos en las terapias, ¿cierto? Que la emoción tiene que fluir, tiene que salir de alguna forma. Si aparece ahí, ya está, no la podemos negar, tenemos que darle un espacio, porque si vamos saturando este cuerpo de limitación, de autocensura, nos vamos poniendo rígidos, vamos repitiendo los mismos patrones sin evolucionar, nos sentimos bloqueados, hay mucho ruido, hay esta sensación de que vamos corriendo con la vida. En cambio, cuando permitimos que estas emociones tienen un espacio, salgan, las canalicemos de la manera más asertiva y sana que podamos, y aquí hablo de todas las emociones, o sea, si está el enojo está y hay que sacarlo de alguna forma. Claro, no le voy a ir a pegar a la otra persona, pero sí, tal vez necesito dar una vuelta, o tal vez necesito agarrar un saco de box y pegarle, o tú hay que pegarle a la persona. No, pegarle a la persona sale como todo el Escribir una carta, luego claro, quemarla. escribir una carta, lo quema Y y la después carta,
la carta que la hago. Eh, pero el tema es que en la medida que vamos permitiendo que estas emociones salgan y tengan espacio, volvemos a nosotros y volvemos a tener claridad, creatividad, ganas, como vuelve a tener nos volvemos a conectar con la vida. Si al final es eso, y es algo que, por ejemplo, también lo podemos hacer apoyándonos en herramientas, en prácticas, como por ejemplo, hay gemas, ¿cierto?, que nos ayudan a transmutar o a trabajar con la tristeza, ¿cierto?, con las distintas emociones. Lo mismo que los aromas. Ahí no sé, Pau, qué podrías como recomendarnos, por ejemplo, para restablecer un estado de calma en un momento de crisis. Bueno, voy a recomendar una que me llega, que no es muy común, pero la drusa del desierto es una gema que yo ocupo bastante en terapia, que la drusa del desierto es una gema que está, bueno, se crea en el desierto, como su nombre lo dice, que se crea por los aires, no sé si se logra ver, el aire Qué linda. y la arena es como una rosa del desierto, perdón, me confundí, rosa del desierto. Y ¿por qué la recomiendo? Y yo la uso bastante en terapia, es porque ayuda a liberar los traumas, a las situaciones traumáticas. Ya, situaciones traumáticas que se van alojando en distintas partes del cuerpo. Entonces, ¿por qué? Generalmente podemos ver que las situaciones traumáticas, generalmente las emociones las podemos ver en el corazón, en el plexo solar, en el chakra garganta. ¿Sabes la cantidad? ¿Cuántas veces no nos hablamos con honestidad? La cantidad de veces son los chakras que generalmente más se acumula con respecto a los traumas. Y el primer chakra. Eh, y también la uso mucho en las manos por el tema del dar y recibir, para limpiar con respecto a los traumas del desequilibrio, cuando tenemos las creencias del que no merezco. Eh, y es una rosa que yo recomiendo mucho, me gusta mucho porque alivia los traumas y ayuda a permitir a liberarlos, porque es muy noble, es una gema que se puede lastimar muy fácilmente, como los traumas. Entonces, generalmente las gemas son como lo que realizan. Entonces, una gema que yo recomiendo porque ayuda a liberar con su nobleza. Más que en las tradicionales que podemos encontrar, yo para esos momentos que estamos hablando precisamente de estas situaciones, por ejemplo, si yo sé que viví algo, una situación, una discusión que me cuesta, o que me cuesta cuando estoy en una discusión y lloro, usarlo en el chakra garganta. Quiero que, o por ejemplo, un jaspe rojo en la garganta también podría ayudarnos para eso. Eh, Desde la experiencia lo hablo. Una amatista que nos ayuda mucho a transmutar. También los aromas que nos pueden ayudar, uso mucho la lavanda. La lavanda es un aroma que nos ayuda mucho al tema de la calma, encontrar la armonía con respecto a dónde podemos equilibrarnos para poder encontrar la calma. Y lo otro es la albahaca. No me pregunten por qué, pero la albahaca junto con la lavanda van a ser una buena compañía, y junto al romero para poder limpiar. Y van a poder armonizar y van a poder nutrir con respecto a poder hacer una limpieza. Un ejemplito, si Un tienen buen tip de aromas, bruja me encanta, Pau. Me encanta además al, como dialogas con las gemas y con los sí, aromas. sí. Si quieren hacer pueden hervir lavanda con albahaca y romero. Lo dejan hervir, que macere un ratito. Lo pueden dejar y pueden intencionarlo, y también pueden dejarla abajo si tienen alguna gema de amatista, poner abajo una amatista
y dejarla quien fuera la matista y el cuenco de vidrio y ponerla así. Idealmente sería una noche de luna llena con la amatista limpia, dejarla a la luz de la luna llena, ideal. ¿Por qué? No sé si les resuena. Háganlo. Para activar. Y Súper. ellos actívenlo y realícenlo para los traumas, para liberar todas esas emociones que están estancadas. Incluso Como eso ayuda. mismo, como aceites esenciales, uno los puede utilizar en un aceite para masajes, Sí, vinculándolo también a cómo también. se anclan eh, las emociones en el cuerpo y a veces quedan atrapadas. A Sí, veces quedan atrapadas y de verdad a mí recuerdo en sesión contigo, Nati, de en algún momento tocar un punto y eso no sé por qué dolía y en la medida que vas liberando, conecto con la situación que estaba ahí alojada. Entonces, es importante ir haciendo esta conexión, esta liberación y poner atención a cómo nuestro cuerpo nos habla de nuestras emociones. Porque Es que sí, tenemos pues es súper importante. Porque entendiendo claramente, yo siempre hago este paralelo, entendiendo desde qué punto que las emociones tienen que salir en algún momento. Las emociones se van alojando en la medida que no sabemos eh, transitarlas, las emociones van quedando en nuestro cuerpo. Como decimos, las metemos en la mochila, pero físicamente van alojándose en alguna parte del cuerpo y eso en la medida que se van juntando, finalmente termina saliendo como una enfermedad. A eso se llaman emociones atrapadas, etcétera, que van alojándose en distintas partes del cuerpo y representan distintas situaciones que por eso en general en distintas ramas, tendencias, terapias, se identifican en general. Y uno más o menos puede saber qué es lo que le pasa a la persona. Entonces, claro, uno va soltando y liberando desde cierto tipo de masaje, uno va liberando estas energías que van acumuladas. eh, y es hermoso porque en realidad yo siempre digo, todos terminan llorando en mi sesión. Es verdad. Todos Pero terminan liberando, llorando. liberando. Sí, No sufriendo, todos liberando. no, justamente, se van como con 100 kilos menos. Y es por eso, porque yo siempre digo también, y creo que es algo que me ha nutrido mucho en mi trayecto, que es las medicinas ancestrales milenarias, como la medicina tailandesa, la medicina china, tienen tanta información, que nos llevan siglos de adelanto y que realmente es por eso que ellas nos enseñan a prevenir y a limpiar el cuerpo. Si fuéramos mucho más aplicados, y por eso el tema de no es solo eh, el alimentarse de una manera que no es para todos igual, cada persona de acuerdo a su energía, a sus elementos, tiene que alimentarse de una u otra manera, por eso también hablamos de escuchar el cuerpo, aprender a escuchar tu cuerpo y lo que necesita tu cuerpo, que no es lo mismo que necesita el vecino o lo que está de moda, eh, y eso va permitiendo sanar, liberar. Este tema de los masajes, por ejemplo, en la medicina tailandesa, un masaje tailandés al mes no es porque yo quiera ir a relajarme, es porque previene enfermedades, porque voy liberando las líneas energéticas, los canales energéticos de mi cuerpo, todo aquello que acumulé y no pude soltar o transmutar, no sabía cómo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente es súper linda la historia, yo me acuerdo que mi profesora me lo explicaba y de verdad que es muy lindo. Es como la gente, la medicina tailandesa, bueno, el tipo de medicina tailandesa que yo estudié eh, no es la típica, ¿no? No es la, o sea, yo estudié no medicina, yo estudié masaje y eso hace que
no es la tradicional que estudia la gente en la parte internacional, es la que se vive, digamos, es una mucho más ancestral. Y eso te muestran cómo la persona iba, el Rusi, digamos, es la de la línea, iba a las casas, vivía con la familia para entender cómo vivían, qué es lo que la familia estaba viviendo, los observaba, los ayudaba, les daba tarea, los evaluaba compartiendo con ellos, para poder corregir y ayudarles en lo que este núcleo necesitaba, porque había una persona enferma y esta persona tenía que recuperarse. O sea, así era, desde ver la alimentación, desde ver cómo me muevo, cómo estoy viviendo, cómo están compartiendo, un montón de cosas. Es mucho más profundo. Y tiene que ver con justamente el habitar desde dónde y cómo todas estas emociones que tengo que liberar en mi cuerpo y que por generaciones esta familia o por los traumas o como sea, no lograban liberar. Y esto, él va indagando y cuidando estos cuerpos, ¿no? Y a esta familia y enseñando y reeducando. Entonces es muy, muy lindo. Me Y me fui encanta. yo. Sí, o sea, Me es encanta. que me encanta porque fíjate que ahí introduce, yo siento, el concepto hacia dónde va todo este camino en este episodio, que tiene que ver con conectar con nuestras emociones, con nuestro cuerpo emocional, aprender a identificar las sensaciones. Tal vez todavía no le ponemos un nombre, pero ya saber que están ahí, que se muestran de una determinada forma. En la medida que lo vemos, vamos observándonos y vamos a generar esta anticipación, porque hablamos que nuestro cuerpo emocional responde a distintos estímulos según nuestro propio diccionario, ¿cierto? Nuestro diccionario interno, cómo aprendimos a gestionar o a reaccionar a ciertos estímulos. Cuando yo me doy cuenta que esa respuesta no es sana para mí o no es sana para mi entorno, yo puedo ir reprogramándome. Pero para eso tengo que verlo, tengo que darme cuenta. Y voy generando una nueva forma de reaccionar más en consistencia con quién soy yo, con quién estoy trabajando eh, para hacer, qué es lo que quiero llegar a ser, ¿cierto? Entonces voy después entrenando una nueva forma de vivir mis emociones, que es lo que yo les decía que me pasó a mí. Yo antes, como me tocó vivir duelos muy fuertes siendo chica, y tragarlos nomás y quedar ahí y a lo más No había canalizar. espacio. No había espacio para sentir. No había espacio, no, y ni espacio, ni herramientas, ni nada. Pero que a medida que fui haciendo este camino y fui conectando conmigo y fui tomando herramientas, permitir y sostener que esa emoción salga, porque antes me daba terror, porque sentía que si dejaba salir mi emoción me iba a volver loca, o sea, tenía un miedo al descontrol gigante. Mm. Pero ahora, como he ido reprogramando eso, permito tener esta reacción, pero esto tiene que ver con lo que dices tú, Nati, con este proceso de autoobservación que luego nos permite anticiparnos. Y esa es la verdadera medicina. La verdadera medicina no es ir reparar lo que ya está roto, sino que ir conectando con el bienestar desde antes para que esto no se rompa. Claro, si ya se rompió, operamos desde ahí, mejoramos la situación, que claro que se puede hacer. Pero también por eso nuestra generación hacia los niños está educándolos o buscando que se masifique cada vez más el educar a los niños en esta alfabetización emocional, en saber gestionar sus emociones. Pero Sí. para nosotros que no fueron las herramientas de niños, las tomamos de adultos. Justamente. Y se pudo igual. Y se puede, no es que no se pueda. Y luego después de las constelaciones, ¿cómo hacemos toda esta gestión emocional? Desde las constelaciones, el tema de la gestión emocional, bueno, podemos desde las constelaciones del alma constelar la emoción. Podemos abrir directamente la emoción para ver, incluso a veces nos podemos encontrar en ese viaje con un ancestro y que estamos cargando con una pena
Porque en esta autoobservación yo puedo darme cuenta, yo tengo una pena o una sensación de soledad y mi casa está llena de gente, nunca he tenido ninguna separación difícil, pero claro, llevo la memoria de un ancestro, o lo que yo les decía antes, como culturalmente en Latinoamérica, el tema de la culpa, ya el desprecio a lo propio, en fin, como una serie de cosas que también pueden estar alojadas ahí, pero en las constelaciones del alma abrimos desde la emoción para que la misma emoción nos revele si es algo interno que tiene que ver con nuestra historia, con cómo nos, con nuestro proyecto sentido incluso, o si tiene que ver con nuestro núcleo de origen, nuestros padres, o más atrás en el sistema familiar. Y si, por ejemplo, a veces está marcado, porque sabemos que de la carta astral, tú que también ves mucho la carta astral, se marca mucho, a veces la parte emocional, el no ver o esta rigidez, que también podemos venir, también podríamos verlo, hay una forma de poder unir esto astrología con las Las constelaciones. constelaciones, sí, pues las constelaciones del alma tienen como un poquito esto de poder hacer la constelación astrológica. A ver, en la carta natal, que es como nuestro mapa de autoconocimiento, Qué las lindo nombre, constelación astrológica. eh, la- las, las emociones las podemos ver en la luna, su signo, su casa, sus aspectos. Con ciertos planetas obviamente va a tener muy buena relación y otros van a hacer más difícil el proceso. También a veces hay planetas con los que se llevan muy bien, pero están en una relación compleja por el ángulo, ¿no? Hay casas, las casas de agua, que es la casa 4, la casa 8, la casa 12, nos hablan de cómo vivimos nuestras emociones. También la tabla de los elementos, que son como todos partes del análisis de la carta natal. Entonces, claro, también podemos hacer la unión, te puedo constelar mi luna. Mi luna me va a hablar de qué es aquello que yo identifico como seguro, donde está mi seguridad emocional. Entonces ahí puedo ir buscando. Si yo ya he visto la carta y sé que mi luna tiene un aspecto disarmónico en tensión a Plutón, a Saturno, los puedo sacar al baile y podemos también ir viendo qué nos va mostrando cada uno de ellos, ¿ya? Em, Podemos ir haciendo esa indagación, porque claramente todas estas herramientas que son las terapias, que al final es eso, los aromas, el masaje, y hablo ahí del masaje iniciático, que yo soy fan absolutamente, las constelaciones, la terapia floral, todas ellas nos van a ayudar desde distintas áreas a volvernos más conscientes de nosotros mismos. Como hablábamos uno de los episodios anteriores, a recuperar nuestra autonomía, nuestra soberanía, eh, y poder decidir, porque nosotros pensamos que decidimos siempre por nuestra mente y en realidad los seres humanos decidimos por nuestras emociones. Porque incluso cuando yo le doy el pase a que la mente sea la que establezca el juicio, es porque yo ahí me siento seguro. Entonces mi emoción lo permite. O es porque De tengo hecho, miedo y es porque mi emoción genera... Entonces es ahí donde tenemos que trabajar. de hecho, algo súper importante, el chakra de las emociones generalmente es el corazón. Y bueno, el chakra corazón es el que nos vincula toda la parte terrenal con la parte espiritual, el que hace la conexión entre la parte terrenal y espiritual. Por eso también es súper importante el poder nutrir y el poder estar estable emocionalmente, porque es nuestro cuerpo que nos va nutriendo y que hace nuestra conexión, que hace que no entremos como en cortocircuito. Por eso a veces son tan importantes las emociones, el que poder estar lo más estable posible para que podamos encontrar un equilibrio, no solamente terrenal, no solamente espiritual, sino un equilibrio en todos los sentidos, porque el cuerpo físico es importante, al igual que el cuerpo espiritual y el cuerpo emocional. Y creo Mm. que es como lo hemos estado hablando a lo largo de todas las temporadas, de todos los episodios, y que hemos ido hablando de distintos tipos de herramientas que creo que son súper valiosas y que van ayudándonos, y cada uno puede ver y puede identificar qué herramienta le hace más sentido. No necesariamente todos tenemos que tenerlas todos. Somos personas individuales con distintos puntos de vista y cada uno puede tomar lo que le hace más sentido según
nuestra propia apreciación. Claro. Y ahí, cerrando un poco lo que hemos ido conversando hoy, está esto de entender que el bienestar, el estar estable, como tú recién mencionaste, no es estar en un modo zen, que a mí nada me afecta, que estoy desapegado completamente de lo que siento. Al contrario, es vivir en coherencia con lo que sientes, encontrando una forma de canalizarlo, insisto, lo más asertiva y sana para ti y los otros. Por eso uno de repente puede estar en un estado donde sí, estoy viviendo una situación súper compleja, me estoy permitiendo vivir las emociones, por lo tanto estoy bien, aunque Sí. esté viviendo algo súper difícil, porque estoy bien, porque me estoy permitiendo sentir lo que yo necesito, y aunque se vea que estoy viviendo una situación caótica, estoy en calma, aunque tú no me veas Priorizo, calmado, porque me he tomado, priorizo. exacto, priorizo, y es mi momento de sentir esto, es ahora, cuando tengo que permitir que esta emoción fluya. Y esa es la invitación de este episodio, tomar conciencia de las emociones que se están presentando en nuestro cuerpo, viendo cómo reaccionamos normalmente y cómo podríamos reaccionar para generar nuevos mapas, aprendiendo a sentirnos, porque entendiendo que en nuestro archivo emocional va a haber mucho de nuestro pasado, no es algo que es estático y no podemos trabajar, sino que es algo que constantemente nos invita a conectar con nuestra evolución para sintonizar con esta brújula presente que son las emociones que hablan a través del cuerpo. Les quiero dar las gracias a todos los que han escuchado hasta acá este episodio. Como siempre, para mí es un encanto poder conversar con ustedes, Pau y Nati, y poder ir como dándole una vuelta desde nuestros distintos, como dice la Pau, puntos de vista y perspectivas a temas tan profundos que nos atraviesan a todos. Porque la vivencia emocional, si se fijan, cada uno tenía una experiencia que va nutriendo y permitiendo probablemente a los que se acercan a la tribu y van conectando con nuestro fogón central, que es el podcast, verse reflejado también en nuestras historias. Les mandamos un abrazo grande a todos, les recordamos seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, TikTok, el canal de WhatsApp, ¿cierto? YouTube y Spotify, como Tu Tribu Estelar. Les agradecemos siempre todos sus comentarios. De verdad que atesoramos cada comentario que nos dan o en la consulta o en los mensajes internos, y también las sugerencias para futuros episodios que siempre las vamos tomando en cuenta. Les deseamos que tengan una excelente semana y nos vemos para el próximo episodio. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Tu tribu estelar.